El Ministerio Amor en Cristo te da la más cordial bienvenida. Iniciamos. Hola, buenas noches, bienvenidos a esta su casa. Gracias por estarnos acompañando. Qué alegría que estén nuevamente con nosotros. El Ministerio Amor en Cristo les da la más cordial bienvenida. Saben, uno de los pasajes más relevantes de la Biblia es el que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Esta noche precisamente vamos a hablar de este capítulo. Saben, si en nuestro país de repente empezara una persecución y nos quedáramos con solamente una Biblia, entonces yo le pediría a todos los creyentes de nuestra iglesia que me den el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Es extraordinario todo lo que dice en este pasaje, en donde definitivamente Dios nos invita a ¿qué? A nacer de nuevo. Muy bien, gracias entonces nuevamente por estarnos acompañando. Vamos como siempre a orar, poner todo en manos de nuestro Señor Jesucristo para que Él sea el que nos guíe esta noche, en donde vamos a compartir el Evangelio. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche preciosa. Te damos gracias porque nos da la oportunidad de venir a ti con la confianza de que siempre nos escuchas, de que eres nuestro Padre, que estás con tu oído atento a cada una de nuestras peticiones. Venimos a ti con un corazón contrito, humillado, sabiendo que tú eres el que tienes la sabiduría para guiarnos, sabiendo que tú lo que quieres es que nosotros podamos no solamente oír, escuchar, sino también obedecer a tu palabra. Por eso es que ponemos, como siempre, nuestra vida en tus manos y este momento, esta transmisión, rogándote que intervengas, dirijas todos los pequeños y los grandes detalles. Y sobre todo, Señor, que si alguna persona esta noche se une a esta transmisión y aún no te conoce, que tú golpees su corazón y le hagas ver que tú eres la única esperanza. Gracias, Señor. Te hemos pedido todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta noche: tienes que nacer de nuevo. Uno de los pasajes más reveladores de la Biblia es el que está precisamente en Juan capítulo 3. Le voy a invitar a que usted abra su Biblia en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Les decía al principio de esta transmisión que si en algún momento hay una persecución a los creyentes y de repente ya no podemos congregarnos ni hacer transmisiones y solamente hay una Biblia, la iglesia tiene una Biblia, entonces yo pediría sin duda alguna que me dieran el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Ahora, escogería entre Romanos capítulo 3 y Juan 3, aunque me quedo con Juan 3. ¿Por qué? Porque este pasaje es extraordinario. En este pasaje Dios nos hace ver cuál es la necesidad más grande que tiene el hombre. Y esa necesidad es la de nacer de nuevo. Oramos. Hemos puesto esta reunión en manos del Señor al principio de la transmisión, porque nuestro anhelo es que muchas personas que hoy se están uniendo a esta transmisión y que aún no le han entregado su vida a Cristo puedan nacer de nuevo. Hay muchas opiniones de hombres, hay muchas cosas que pueden decir hoy de filosofía, de psicología, para de esta manera indicar que el hombre puede de alguna manera acercarse a Dios. Pero todas estas cosas son cosas de hombres, porque la única manera en que Dios nos habla hoy y nos hace ver cuál es su plan es a través de la palabra de Dios. En Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, voy a pedirle a Rafa que por favor lea los versículos 16 y 17 en Segunda de Timoteo para que usted también lo busque ahí en casa.
¿No lo tenemos? Ah, no se preocupen. Yo tenía que hacer aquí un camino. Yo me hacía para atrás y ahí entonces lo leían. Dice así la escritura, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, aquella persona que le ha entregado su vida a Cristo, sea perfecto. Y cuando la Biblia dice perfecto, no está hablando de la perfección que vamos a tener cuando ya nos encontremos con Cristo. No, cuando usa la palabra perfecto es maduro, a fin de que el hombre de Dios sea maduro y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, pues vamos a ir a la palabra, vamos a ir a la Biblia y vamos a ver qué es lo que Dios nos dice para de esta manera nosotros poder un día gozarnos con Él en la eternidad. Pero escuche, esta decisión la tomamos aquí mientras estamos en este planeta. ¿Usted ya abrió su Biblia? Bueno, muy bien. Vamos a leer el versículo 1 de Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Bueno, este hombre, Nicodemo, era un hombre influyente. Era un principal entre los judíos. Él era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el grupo de personas encargadas de legislar o administrar la justicia entre los judíos. Hay que entender algo. En ese momento los judíos estaban bajo el dominio romano. O sea, la ley era romana, pero los asuntos de religión, los asuntos entre ellos de los judíos, era precisamente el Sanedrín, el grupo de personas que dictaminaba qué era lo que se decía, qué era lo que iban a juzgar. Bueno, era un hombre influyente, era una persona que podríamos decir era importante. Pero escuche, no importa cuál es la posición social, cuál es la posición intelectual de una persona, todos nosotros, todos los seres humanos necesitamos nacer de nuevo. Eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Aquel hombre era un letrado, por supuesto, era una persona estudiada, pero tenía esa enorme necesidad. ¿Cuál? La de nacer de nuevo. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, Sí, eso significa rabí, maestro. Ajá. porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, hay gente que llama a Jesús maestro. Hay gente que escucha las maravillas, por ejemplo, del Sermón del Monte y dicen, qué maestro. Hay gente que considera a Jesús su maestro y por supuesto, Jesús es el maestro de maestros. Pero Jesús es mucho más que un maestro. Y hay gente que se queda en eso. Ah, sí, claro, fue una persona muy noble, una persona que mostró el amor. Todo eso es verdad, pero escuche, Jesús es más que eso. Y algunas personas no quieren entender que Jesús es Dios, Dios mismo, que dejó el cielo y vino a este planeta a morir en una cruz. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, Jesús le preguntó a sus discípulos, ellos habían salido y de repente se volvieron a reunir y le preguntó Jesús a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces le dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, alguno de los profetas, pero entonces Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta noche quiero recalcar algo. Nadie puede ir al cielo si no reconoce la deidad de Cristo. Ese es el primer gran paso. Alguien puede decir que aquel que caminó en chancletas, como dicen algunos, pues sí, es el Hijo de Dios y efectivamente, Él vino en la figura del Hijo, pero
si no reconocen que Jesús es el Señor, Señor con mayúscula, no podrán ir, no podrán ver, no podrán ir al cielo, no podrán ver el reino de Dios. Sí, vamos a ir al libro de Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Ese sí lo tenemos, ¿verdad? Vean lo que dice en el Antiguo Testamento relacionado o con respecto a Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Escuchó esto? Padre eterno, príncipe de paz. Sí, hay gente que dice, no, Jesús es príncipe, por supuesto, pero dice Padre eterno. Ese que vino a este planeta, ese que caminó en chancletas hace más de 2000 años, es Dios, porque Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Vamos al versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, ni tu nivel académico, ni tu supuesta obediencia a la ley, nada va a poder lograr que obtengas el tiquete al cielo. Y hoy en día hay mucha gente que está haciendo obras, hay mucha gente que se dedica a hacer esto, aquello y lo otro, pensando que con eso van a poder agradar a Dios, pensando que están ganándose el cielo. Pero es imposible para el hombre ganarse el cielo. Jesús hizo todo para que nosotros pudiéramos un día tener la certeza de ir al cielo. Todo aquel que ha nacido de nuevo un día podrá gozarse con Cristo en la eternidad. Vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo 5, versículo 12, para que veamos lo que la Escritura nos dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bueno, ahí está clarísimo que todos los seres humanos somos pecadores. No existe un solo ser humano que venga a este mundo que no sea pecador. Cuando los niños están pequeñitos, siempre decimos, ay, parece un angelito. Sí, claro, pero espérese a que crezca. ¿Por qué? Porque es inherente en el hombre el pecado. Yo soy un pecador, usted es un pecador, todos somos pecadores. ¿Cuál es la diferencia entre esta persona y alguien que está allá afuera? Le voy a explicar, muy sencillo. La diferencia es Jesús. Porque yo soy un pecador redimido. Un día decidí echar mano de la vida eterna al renunciar a mi pecado y tomar la propuesta maravillosa de Dios. ¿Sí? En otras palabras, nosotros llegamos a este mundo físicamente, nacemos en este mundo de una manera física, pero estamos muertos espiritualmente. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Dios en su infinito amor nos hace ver a todos los seres humanos que por causa del pecado es que está el hombre enemistado con Dios. Dios no tiene enemistad con el hombre, es el hombre con Dios por causa del pecado. Hay una separación entre Dios y el hombre. Alguien dijo que en la cruz del Calvario, Jesucristo con una mano tenía al hombre y con la otra tenía al Padre y los unió. El hombre necesita nacer de nuevo. Cada persona que viene a este mundo viene muerta en delitos y pecados. Por eso es que necesita nacer de nuevo. El alma es eterna. Un día estará eternamente con Dios o un día estará eternamente separada de Dios. Y lo importante es que nosotros comprendamos que la decisión que debemos tomar, la tomamos en este planeta mientras nosotros caminamos. Os es necesario nacer de nuevo, es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Vamos a ir, estamos en el capítulo 3 de Juan, por si usted está llegando a esta transmisión en este momento, estamos en el capítulo 3 y vamos ahora al versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno,
Jesús le está hablando a este hombre, un principal entre los judíos, y de repente Nicodemo le dice, un momentito, Jesús, lo que me estás diciendo es que tengo que entrar nuevamente en la pancita de mi mamá. Esa fue la pregunta que hizo Nicodemo, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo, os es necesario nacer de nuevo. En Hebreos, en el capítulo 9, ¿verdad? Capítulo 6, perdón, ¿verdad? Capítulo 9, gracias. Capítulo 9, versículo 27, dice la Biblia que de la manera en que está establecida, que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. No le está diciendo algo con respecto a la reencarnación, que es una idea totalmente equivocada. Jesús no está hablando de eso. Vea lo que dice en el versículo 5 de lo que le responde Jesús a Nicodemo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, hoy precisamente hace 63 años vine a este mundo. 9 meses antes, el óvulo de mi mamá y el espermatozoide de mi papá se unieron y bueno, ya saben, ¿verdad? Aquí estoy, debido precisamente a esa unión. Pero escuche, si yo no le hubiera entregado mi vida a Cristo, si no hubiera nacido de nuevo del agua y del Espíritu, como Jesús le dice a Nicodemo, entonces yo me hubiera perdido eternamente. Hay una decisión que tomar. Es una decisión que se toma mientras estamos en este planeta. No es una decisión que se va a tomar cuando hayamos partido de este planeta. No, sino mientras estamos aquí, mientras estamos con vida. Sí, hace 22 años, Dios en su misericordia y en su amor me hizo ver cuál era mi condición, pecador, enemigo de Dios, y me hizo ver que tenía que entregarle mi corazón a Cristo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. El agua es la palabra de Dios y el Espíritu es el Espíritu Santo. En 1 de Pedro 1:23 la Biblia dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que mora en nosotros. ¿Ven? Entonces sí, claro, un día yo nací de papá y mamá, heredando el pecado original, pero hace 22 años, el 16 de diciembre de 1997, yo nací del agua y del Espíritu. Jesús ve la situación en que se encuentra Nicodemo y entonces le dice algo precioso en el versículo 6 y versículo 7. Vamos a leer, por favor. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ajá. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bueno, Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 45, dice, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Pero el postrer Adán, ¿quién es el postrer Adán? Jesucristo, es espíritu vivificante. El primer hombre, dice la Biblia, es de la tierra, pero, o sea, terrenal, pero el segundo hombre, el Señor Jesucristo, es del cielo. Y en el verso 50 de 1 Corintios 15 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Así que necesitamos la sangre de Cristo, necesitamos a alguien que vivió perfecto, porque Jesús vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podía vivir. Él cumplió todos los mandamientos que están en este libro, nunca falló. Y luego fue a la cruz del Calvario y ahí derramó su sangre. Y ahí está Jesús hablando con este hombre, un religioso. Conozco a mucha gente religiosa que de repente se dan cuenta que sus obras no les sirven y le entregan su corazón a Cristo. Conozco también a otras personas como yo que pensaban que era bueno, que pensaban que yo era una persona que podía, que era una persona que podía ir al cielo. ¿Por qué? Porque no había sido tan malo
a la par de otros, pero escuchen, eso me hubiera llevado a un lugar terrible llamado el infierno. Os es necesario nacer de nuevo, es lo que Jesús está diciendo hoy. Y el nuevo nacimiento es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos convence de pecado y nos hace ver que nuestras buenas obras no nos van a dar la entrada al cielo. Lo que necesitamos es arrepentimiento. El mismo Espíritu Santo nos hace ver que estamos mal y reconocer que Jesucristo es nuestro único Salvador. Esta noche Dios te está invitando a nacer de nuevo. Y como vemos, como Dios nos hace ver, el nuevo nacimiento no es algo que nosotros podamos hacer, sino que va a provocar el agua y el Espíritu. Que Dios precisamente está esperando a que usted tome esa decisión de permitir al Espíritu Santo calar por medio de la palabra en su corazón. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Lo ven? Jesús le dice a Nicodemo, estás haciendo tantas preguntas y resulta, me imagino que había, no sé, árboles, unas enramadas y el viento estaba soplando. Y entonces Jesús le dice a Nicodemo, ¿estás escuchando el viento? No estás preguntando ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. He llegado a la conclusión que si hay una época en donde el hombre no tiene excusa, en donde el hombre no puede excusarse respecto a lo que está escuchando, es precisamente esta época. ¿Por qué? Porque nosotros hoy usamos cosas que ni siquiera sabemos cómo es que funcionan. Ponemos nuestras vidas en manos de aparatos como un avión, por ejemplo, que ni siquiera sabemos cómo es que se eleva. Bueno, yo no lo sé. Tal vez un piloto sí, pero yo no lo sé. No es que usted llega al aeropuerto, entra al avión y dice, llámeme al piloto porque quiero saber a qué altura, a cuántos pies de altura vamos a estar, si él va a usar el piloto automático o no. Escuche, simplemente nos sentamos, nos ponemos el cinturón y decimos, ¿a qué hora van a pasar la comidita? No nos cuestionamos nada. Cuando usted usa su teléfono, la pregunta es, usted se pregunta cómo es que su voz es llevada donde está su suegra, que su voz está llevada a otro país. No, usted simplemente hace la llamada y empieza a disfrutar de esa llamada. Así que hoy observamos, vemos muchas cosas que están a nuestro alrededor que no sabemos cómo funcionan. No nos cuestionamos respecto a eso. Pero cuando alguien habla de Cristo, mucha gente empieza a cuestionarse. Es que no entiendo, es que no entiendo. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Esa es una pregunta que creo que muchas veces es una pregunta honesta. Creo que en este mundo hay personas que son escépticos honestos, o sea, que tienen muchas preguntas, tienen cierto escepticismo hacia la palabra de Dios, pero en el momento en que empiezan a escuchar, permiten que el Espíritu Santo les alumbre y simplemente era que no sabían. Pero hay personas, escuchen, que no, hay algunos que no, hay algunas personas que en realidad lo que quieren es cuestionar a Dios. Y Dios es Dios. Cuando yo me encuentro a alguien que quiere altercar con Dios, yo no me vuelvo abogado de Dios. Dios me libre de eso. Cuando hay alguien que está contrario abiertamente hacia Dios, yo les digo, bueno, yo no puedo ser el abogado de Dios, jamás. Y lo que hago es orar por esa persona. Sí, hay personas honestamente equivocadas. Yo era una persona que estaba equivocada. Pensaba muchas cosas, pensaba que podía hacer algunas cosas para poder ir al cielo, pensaba que Dios estaba viendo que yo era una persona que no fumaba, que no tomaba y que Él iba a tomar en cuenta esas cosas, pero yo estaba equivocado, yo no había leído la Escritura. Pero hay personas que no, que realmente están contrarias a Dios. Vamos a leer
los versículos 10 y 11. Estamos en este precioso pasaje que es el de Juan capítulo 3. Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Por qué Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Bueno, porque aquel hombre era un principal, ya lo dijimos, era alguien influyente entre los judíos y se suponía que él debía conocer de lo que Jesús estaba hablando. Porque todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Todo el Antiguo Testamento habla del Señor. Es más, desde el Génesis hasta el Apocalipsis es un hilo rojo que conduce a Cristo, que conduce a su sangre, que por medio de ella es que nosotros podemos ser redimidos. ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes estas cosas? Vamos a leer el versículo 12, por favor. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús, cuando predicó siempre usó términos muy sencillos, ejemplos muy fáciles, muy sencillos. Él no se complicó, él no utilizó la hermenéutica. Y si me pregunta qué es eso, no lo sé. Él usó ejemplos muy fáciles. La exegesis, tampoco, no sé, no me pregunte. Él siempre dijo, yo soy el camino. ¿Para qué es un camino? Para caminar. Yo soy la puerta. ¿Para qué es una puerta? Para entrar. ¿Lo ven? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él usó unos ejemplos tan sencillos para que el hombre no se complicara. No se complicara. Nadie tiene excusa. Una vez estaba en la parada del autobús y de repente apareció un hombre que me vio con la Biblia. Yo siempre ando con mi Biblia. Y este hombre se me acercó y me dijo, ¿eso que tiene usted en las manos es la Biblia? Le dije, sí, señor. Y me dijo, ¿usted sabía que en ese libro hay más de 3.400 términos y que la capacidad del hombre que tiene un IQ muy alto es de nada más 2.800? Y yo le dije, bueno, según este libro, para poder ir al cielo tenemos que ser un niño. ¿Y cómo es un niño? Un niño no está lleno del montón de basura que nosotros tenemos. Un niño tiene la candidez, pero tiene también la simpleza para poder recibir la verdadera sabiduría. Cuando nosotros empezamos a meternos en un montón de rollos, en un montón de cosas que los seres humanos acostumbramos a hacer, es cuando vienen los verdaderos problemas. Pero Dios lo hizo fácil, escuche, Dios lo hizo sencillo. Él es la puerta para que nosotros podamos entrar a ese redil y poder estar en comunión con el Padre Celestial. Continuemos en el versículo 13, por favor. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bueno, este versículo es extraordinario porque en este versículo podemos observar la deidad de Cristo. Parece como un trabalenguas. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Explíqueme esto. Bueno, es tan sencillo como que Dios es omnipresente. Él puede estar aquí como también está en su casa. Él puede estar al inicio de la creación e ir al final de los tiempos, porque a Él no le detiene el tiempo y el espacio. Él es Dios, muy diferente a cada uno de nosotros. Nadie subió al cielo. Jesús está hablando de algo que va a pasar. ¿Por qué? Porque Jesús es el primero de la resurrección, sino el que descendió del cielo. Claro, porque la Biblia dice que Jesús es el pan que descendió del cielo. Él es el pan de vida que descendió del cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí se confirma nuevamente la deidad de Cristo, porque Dios se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué maravilloso, porque Jesús le hace ver
a Nicodemo que quien está hablando con él es Dios. Ese que caminó en chancletas es Dios, que en la figura del Hijo vino con un plan maravilloso, con un propósito: rescatarle a usted, rescatarme a mí del pecado, de una vida terrible, de una vida sin sentido. Vamos a ir al versículo 14 y leamos por favor también el versículo 15. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué amor el de Jesús hacia Nicodemo. No sé, seguro lo vio con la boca abierta o seguro se estaba agarrando la cabeza como diciendo: no entiendo, no entiendo, no entiendo. Entonces Jesús le recuerda algo que está en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? Nicodemo es un maestro de la ley. Él está escuchando a Jesús y de repente Jesús le dice algo que definitivamente lo va a recordar Nicodemo, porque él lo predicaba, él lo decía constantemente. En el libro de Números, en el Antiguo Testamento, le invito a que usted también abra su Biblia ahí, versículo 8 del capítulo 21, en donde vemos esta historia que le trae a la memoria Jesús a Nicodemo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Bueno, hay que entender algo: estaba pasando algo terrible en el pueblo judío. De repente había unas serpientes que estaban mordiendo a los hijos de Israel y morían y morían. Pero de repente Dios le dice a Moisés, ¿verdad?, que ponga en un asta, una serpiente. Y entonces cuando Israel volvía a ver hacia la serpiente, eran curados. ¿Qué dice? Y Moisés hizo una serpiente de bronce ¿Ve? y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, que al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. ¿Quién? El Padre. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Jesús no pecó, nunca falló, nunca hizo lo malo, pero Él estuvo dispuesto a morir por los pecadores. La batalla terrible fue el día anterior, la noche anterior, en el huerto de Getsemaní. Cuando Jesús dice: Padre, de ser posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí Él sabía lo que tenía que hacer. Jesús sabía que en su cuerpo iba a estar tu pecado, mi pecado, el pecado de Adán y Eva y del último que va a existir sobre la tierra. Y Él estuvo dispuesto. ¡Qué amor! ¡Qué inmenso amor! Él estuvo dispuesto, porque lo que estaba en juego era tu vida, mi vida, era nuestra eternidad. Dígame si como creyentes no debemos de estar agradecidos con Dios. Por supuesto que sí. Y aquí vamos ahora al versículo más famoso de la Biblia. Aparece en los juegos de la NBA, de repente alguien levanta una pancarta en un partido de fútbol. Es famosísimo, pero creo que la gente no le ha prestado verdaderamente atención a San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No existe alguien que le ame más que Dios. No existe. Y no dice ahí: porque de tal manera amó Dios a Fabián. No, al mundo, al mundo. No importa lo que el mundo esté haciendo. Si el mundo decide volverse a Dios, Dios le va a rescatar. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Tenga en cuenta esto, que Dios no hace acepción de personas. Dios odia el pecado, no tiene comunión con el pecado, pero ama a un pecador que se arrepiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a Juan, a Luis, a Fernando, a quien desee, a quien quiera ser amado por Dios, que ha dado a su Hijo unigénito,
Dios no mandó a un ángel. Dios no dio lo que le sobraba, sino lo que más amaba, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, amigos, sin duda es un asunto de creer. Debemos entender esto. Es un asunto de creer. Jesucristo es el único que puede redimirnos del pecado. Él es el único que puede salvarnos de una muerte eterna. Él es el que entregó su corazón por nosotros. ¿Por qué? Porque por más bueno que alguien parezca, es un pecador. Y la paga del pecado es la muerte. En Romanos, en el capítulo 3, vamos a ir, versículos del 10 al 11, vea lo que dice la Escritura. Romanos, capítulo 3. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, ¿Oyó? No hay justo ni aun uno. no hay quien entienda. No, pero si yo entiendo. No, pero no hay quien entienda como Dios quiere que entendamos. ¿Qué dice? No hay quien busque a Dios. No, pero si yo lo he buscado. Sí, pero tal vez como bombero. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Algunos se desviaron. No, dice todos, todos. A la primera se hicieron inútiles. ¿Qué dice? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Eso es lo que indica la palabra de Dios. Eso es lo que indica la Escritura, que todos somos pecadores y que la paga del pecado es la muerte. Uno de los puntos importantísimos para poder ser salvos es reconocer que somos pecadores, porque la pregunta es, si yo pienso que soy bueno, entonces ¿para qué necesito un Salvador? Si yo creo que estoy bien, entonces ¿para qué necesito un Salvador? Pero cuando Dios nos hace ver a través de su palabra que somos viles pecadores y que la paga del pecado es la muerte, es en donde tenemos conciencia de nuestra tremenda necesidad de Jesucristo. Ahí estaba este hombre, Nicodemo, un hombre influyente, un hombre letrado, es más, un hombre religioso, pero que le faltaba lo más importante, le faltaba nacer de nuevo. Y es eso, no sé, probablemente has hecho cosas buenas a tu prójimo, tal vez practicas ciertas cosas que te alejan de costumbres equivocadas, pero escuche lo que le voy a decir, amigo, amiga, no es suficiente, porque nada de eso te va a permitir ir al cielo. ¿Por qué? Porque como la Biblia misma lo enseña, todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Ahora, dice la Escritura que por amor Jesús vino a morir en una cruz, porque de tal manera nos amó Dios. Así que Dios no quiere que vayas al infierno, Él no quiere que te pierdas, Él más bien quiere que tomes la decisión esta noche de entregar tu corazón a Él. Vamos a ir al versículo 17, siempre ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Oyó esto? No es un Dios de condenación, Dios es un Dios de amor. No, escuche, no envió Dios al mundo a Jesucristo a condenar al mundo, no, sino a salvar al mundo. Pero escuche, es que el mundo ya está condenado si no toma la decisión de entregarle su corazón a Cristo. ¿Qué dice? Sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí está. O sea, el proyecto de Dios, sabiendo la necesidad del hombre, es que el hombre se acogiera a la oferta de Dios, que tomara esa sangre para sí, la sangre de Cristo, ese sacrificio que hizo nuestro Señor, ¿para qué? Para poder ser salvos. El mundo está bajo el pecado, en una condición de pecador. El mundo está separado de Dios por causa del pecado, pero Dios no quiere que el hombre se pierda eternamente. Por eso es que por medio de su Hijo es que nos invita a nacer de nuevo. Y vamos a terminar con este precioso pasaje. Esta historia es maravillosa, la historia de Nicodemo. Es el versículo 18. Vean lo que dice la Escritura. El que en él cree. ¿En quién? ¿Quién es Él? Cristo. El que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado. No es condenado. ¿Qué dice? Pero el que no cree. Ya ha sido condenado. ¿Por qué razón?
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, una persona va a ir al infierno, no porque era ladrón, no porque era violador, no porque era mentiroso, sino por un solo pecado. Y acabamos de leer cuál es ese pecado. Rechazar a Cristo. ¿Por qué razón? Porque Jesús pagó por todos nuestros pecados, los pecados presentes, pasados y futuros. Él, sin duda alguna, vino y murió en esa cruz para redimirnos del pecado. Por supuesto que un día el hombre va a tener que dar cuentas si es mentiroso, si es ladrón, si es asesino, pero escuche, en mi caso, el acta que me acusaba, que está toda manchada de rojo. Cuando llegue a la presencia de Dios, abran el libro de las cosas que hizo Rupert, terribles. No se va a poder leer nada porque todo va a estar lleno de sangre. Eso es lo maravilloso de Dios. Él nos redimió del pecado. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, porque es un asunto de fe, ya ha sido condenado. Vean lo que dice la Biblia, no dice que será condenado, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. La Biblia dice que solamente hay un nombre en el que podemos nosotros ser salvos. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, esa separación, esa enemistad que existía entre Dios y nosotros son removidas, termina. Cuando nosotros nacemos de nuevo, empezamos a ser ciudadanos de un reino maravilloso, el reino de Dios. Nuestros nombres son inscritos eternamente para siempre en el libro de la vida. Eso es lo maravilloso del nuevo nacimiento. Dios, sin duda alguna, quiere esta noche que te reconcilies con Él. No importa hasta dónde has llegado, no importa qué cosas has hecho, Él quiere que tomes la decisión de entregarle tu corazón. En Romanos capítulo 10, versículo 9, es uno de mis pasajes favoritos. Dice la Biblia que si confesares con tu boca, ¿ve? Es un asunto personal. No dice que si confesaren con sus bocas, no, es un asunto personal. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y si ustedes observan el pasaje, dice, Jesús es el Señor. Señor con mayúscula. No cualquier Señor, sino el amo y Señor, el dueño absoluto. Si esta noche usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor, en otras palabras, usted renuncia a ser su propio Señor, porque le voy a decir cuál es el problema de los seres humanos, es que somos nuestro propio Señor. Dice la Biblia que Dios es Dios porque no le pidió consejo a nadie. Escuchen, ese era Rupert. Nunca le pregunté a Dios con quién me iba a casar, a dónde iba a vivir. No, yo tomé las propias decisiones. Dice la Biblia que Dios es Dios porque no conoce la senda de la prudencia. ¿Ven? Ese es el problema del hombre, que es su propio Señor. Pero la Biblia dice que si usted esta noche confiesa con su boca, ora, clama a Dios que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, que Jesús ya no está en esa tumba fría, que resucitó, dice, serás salvo. Escuche, serás salvo. Una persona dijo que cómo era posible que cristianos, que predicadores dijeran que solamente confesando con la boca que Jesús es el Señor, será salvo. Entonces tendrían que criticar a Pablo, porque el apóstol Pablo lo está diciendo. Ahora, la persona tiene que tener un conocimiento de que está mal. La persona tiene que saber que es un pecador y va a confesar con su boca que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque va a renunciar a la vida de pecado. Pero es un asunto de fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón lo más profundo de la mente, que Dios, que el Padre le levantó de los muertos, serás salvo, serás salvo. Ahí no dice que usted tiene que caminar hasta no sé dónde, ahí no dice que usted entonces tendría que fustigarse su cuerpo, ahí no dice eso, lo que dice es que hay que creer.
confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Salvos de una vida sin sentido, salvos de una eternidad sin Dios, salvos de un lugar terrible llamado infierno. Una persona me dijo: Rupert, ¿pero usted cree en el infierno? Claro que sí. La persona que más nos amó, Jesús, es quien más habló de ese lugar. ¿Y por qué es que Jesús habló tanto del infierno? Porque la mayoría de las cosas que conocemos del infierno las conocemos por medio de Jesús. ¿Sabe por qué Él habló de estas cosas? Porque Él no quiere que usted vaya a ese lugar. Él no quiere que usted se pierda eternamente. Él sabe lo que va a sufrir un alma en ese lugar. Él quiere darle a usted, desde hoy, la oportunidad para que cuando abra sus ojos en la eternidad se encuentre en un lugar precioso, junto a Él, en un lugar de gozo. Pero la decisión la tiene que tomar usted. Escuche, yo simplemente soy el mensajero. He dado el mensaje que está en este libro, en la Biblia, en la palabra de Dios, pero cada uno tiene que tomar la decisión. No importa si es un niño el que está escuchando esto, no importa si es un anciano, no importa si es un hombre o una mujer, todos necesitamos nacer de nuevo. Y quiero decirle que Nicodemo se convirtió. Si usted lee las Escrituras se va a dar cuenta que Nicodemo tomó la decisión que todo hombre, que todo ser humano debe de tomar. Y estoy seguro que me voy a encontrar con ese hombre allá en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Si esta noche usted ahí en casa, en donde esté, quiere tomar esta decisión, le voy a invitar a hacer una oración. La Biblia dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar es orar, invocar es hablar con Dios. Esta noche usted tiene que hacerlo. Una oración simple y sencilla puede marcar la gran diferencia. Usted me dirá: ¿es tan simple como eso? Escuché a un hombre que dijo: me parece muy barato. Escuche, no fue fácil. No fue fácil lo que le hicieron a Jesús. No fue fácil vivir una vida perfecta. No fue fácil todo lo que le hicieron, lo mutilaron. Era una cosa lo que estaba guindando de esa cruz. ¿Ven que no fue fácil? Pero Él lo hizo fácil. Él lo hizo fácil para que usted hoy, a través de una oración, hable con Dios con un corazón contrito y humillado y le entregue su vida a Cristo. Dice la Escritura, dice el salmista: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Le pregunto esta noche, ¿así se encuentra? Usted dice: ya no camino hacia ningún lado, no veo resultados en mi vida, pareciera que voy como el cangrejo, me estoy haciendo daño y le estoy haciendo daño a otras personas. Bueno, la Biblia dice que la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Dios es el que ha permitido todas estas cosas, que inclusive los malos, los errores, las cosas equivocadas que viviste te llevaran a este punto para que hoy clamaras a Él. ¿Le gustaría? Le invito a inclinar su rostro, ahí donde usted está. Vamos a orar. Le invito a que usted hable íntimamente con el Señor. Ponga al frente el corazón y le entregue su vida a Cristo. Oramos. Incline su rostro y dígale a Dios así: amado Dios, vengo a ti comprendiendo, entendiendo hoy que nada de lo que hago para tratar de agradarte sirve para poder reconciliarme contigo. Que ninguna obra que he hecho pueden presentarme limpio delante de ti. Esta noche entiendo, como tú le hiciste ver a Nicodemo,
y me lo haces ver a mí, que es necesario que nazca de nuevo. Así que hoy, después de escuchar tu palabra, después de escuchar tu propuesta, después de escuchar tus promesas, me derramo delante de ti pidiéndote perdón. Perdóname, Señor. Perdóname porque soy un pecador. Hoy escuché cuál es la paga por mi pecado. Eternamente separado de ti. Pero también escuché esta noche que viniste a este mundo no para condenarme, sino para darme la vida eterna. Y tú dices que si creo en ti, tendré esa vida eterna. Creo, Señor, que tú eres el Cristo. Creo que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre y que moriste en esa cruz para poder rescatarme, para poder salvarme, para poder darme el más grande regalo, la vida eterna. Renuncio, Señor, a una vida equivocada y te invito para que a partir de hoy, para que a partir de este momento, tomes control de cada área de mi mente, de mi vida, y empiece yo a poder realmente hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, por tu perdón. Gracias porque hoy, de acuerdo a tu palabra, puedo decir que me pasaste de muerte a vida. Que esta noche, que jamás voy a olvidar, nací de nuevo. Que a partir de hoy soy tu hijo. Te he pedido todo, amado Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre en el que hay salvación, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si esta noche usted hizo esta oración, si esta noche usted le entregó su vida a Cristo, entonces la Biblia no puede mentir. Usted nació del agua y del Espíritu. El agua es la palabra de Dios, usted hoy escuchó la palabra de Dios, y el Espíritu es el Espíritu Santo, que sin duda alguna nos guía hacia el Señor, hacia Cristo, y nos hace ver que somos pecadores. Pero no solamente eso, el Espíritu Santo es el que nos hace ver que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Así que le felicito, le agradezco profundamente que hoy nos sintonizara. Me gozo si usted tomó esta decisión, la decisión más importante que se debe tomar. Y rápidamente, creo que ya Rafa está preparado por ahí para que escuchemos 3 consejos que queremos compartirle, que estoy seguro le van a ayudar en su vida cristiana como me han ayudado a mí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es una promesa de las 34,000 promesas que están en este libro, que están en la Biblia, 7,000 sin repetir. Dice que nunca se va a apartar de nuestra boca este libro, debemos de meditar en él, vivir de acuerdo a lo que está en él, pero no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del que entró en tu corazón y entró un día en mi corazón, porque dice la Biblia que entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Todo nos saldrá bien. Ese es el primer consejo.
Y vamos a ver el segundo consejo, por favor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, qué importante es orar. Primero, qué importante es leer la Biblia. Y segundo, qué importante es orar. Nosotros debemos de utilizar tiempo en oración. Hay gente que me dice, es que yo no tengo tiempo para orar. Yo creo que eso no es verdad. Nosotros nunca vamos a estar más cerca del cielo que cuando estamos de rodillas. Así que le invito a orar. Es algo que debe hacerse nuestra costumbre. Todos los días orar. Si usted hoy oró en la mañana y mañana no puede, entonces ore al mediodía. Y si no puede al mediodía, entonces en la noche. No sé. Dios va a proveer el tiempo, pero usted tiene que orar. Es importante orar. Y el tercer consejo que queremos darle, tan importante como los dos primeros, es que usted tiene que testificar de Cristo. Usted tiene que hablar de Cristo. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este es un privilegio inmerecido. ¿Cuál? Que nuestro nombre sea pronunciado en el cielo, y ni más ni menos que por Jesús. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que no tenga vergüenza, no se avergüence de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Hoy se hablan de tantas cosas, pero muy poco de Jesucristo. Y Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios no ha enviado ni enviará a nadie más para salvarle, porque ya lo envió. Usted simplemente tiene que aceptarlo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos esta noche.